Bien, hermanos, estamos abordando este tema, como decíamos, el tema del ayuno. Y en esta oportunidad, pues seguimos, ¿verdad? Estudiando la palabra de Dios. Quisiera, bueno, en la jornada anterior, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de que el ayuno en sí no era un castigo voluntario, sino más bien una manera de humillarse delante de Dios, delante del Señor. Jesús, según el relato de la Escritura, ayunó 40 días y 40 noches y como también lo hicieran Moisés y Elías, hacíamos referencia a esto y hacíamos referencia también al momento de la transfiguración que aparece registrada en la Biblia en el libro de Mateo capítulo 17 versículos 1 al 9. Pero hoy vamos a hablar un poco acerca de esos 40 días de Moisés. Mucha gente habla del ayuno, habla, como decíamos antes, de medios ayunos, habla de ayunos completos y algunas veces, bueno, nos habla de mucho. Hasta hoy lo que hemos aprendido del ayuno es que las personas se abstienen completamente de alimento y de agua. Hay ejemplos de personas naturales o comunes, llamémosle así, porque hay casos extraordinarios, ¿verdad? También, pero en el caso de los comunes, podemos decir que en el reino de Esther, en Persia, se expresaba cómo Mardoqueo, su tío, y todos los judíos residentes en Susa ayunaron durante 3 días sin comer ni beber nada, ¿verdad? Ni agua. Y ese ayuno les sirvió para que fueran libertados, ¿verdad? Por el Señor, porque estaban vendidos como esclavos para ser ajusticiados, ¿verdad? O para ser condenados y matados. Luego veíamos a Acab cómo se humilló delante del Señor y el Señor dijo, por haberse humillado a Acab, yo no le traeré el mal en sus días, sino en los días de su hijo le traeré el mal. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de Moisés. Moisés y el ayuno de que él practicó. Vamos a ir aprendiendo poco a poco. Este tema es un poco extenso con respecto a su instrucción, ¿verdad? Entonces, vamos a estar considerando siempre, ¿verdad? Este momento para que nosotros podamos ir aprendiendo, pero aprendiendo despacio, ¿verdad? Conforme a la bendición de nuestro Señor, conforme a la bendición de Dios. Amén. Bueno, hoy vamos a leer la Biblia, vamos a comenzar leyendo. Voy a invitarles a que busquen conmigo en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento, libro del Éxodo, capítulo 34, versículo 28. Aquí en el libro del Éxodo, capítulo 34 y el versículo 28, Dios nos habla a nosotros enseñándonos sobre este tema que estamos hoy, ¿verdad?, interesados en conocerlo. Les dije Deuteronomio capítulo 34 y el versículo 28. Bueno, vamos a mirar lo que dice la Biblia, la cual dice de la siguiente manera, la leemos tal como está escrita, ¿verdad? Para la honra, para la gloria de nuestro Dios. Dice así: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Amén. Bueno, entonces, hermanos, aquí encontramos, ¿verdad?, a Moisés en esta parte de la Biblia y dice que Moisés estuvo con el Señor en la montaña y dice que estuvo allí 40 días y 40 noches.
y dice que no comió pan ni bebió agua. Ahí estuvo, ¿verdad? Este hombre, Moisés, sin comer ni beber nada. Estuvo delante del Señor durante este tiempo. Es extraordinario. Aquí la Biblia nos habla a nosotros de 40 días y 40 noches, ni por el día ni por la noche. Moisés dice, no comió pan ni bebió agua. Es decir, no comió nada, ni bebió nada. Y estuvo ese tiempo, que son más de un mes, sin recibir ningún tipo de alimento, ¿verdad? Hay mucha gente que dice cuando ayuna que si ayuna, pero es de ayuno de comida, dice, y que agua sí se puede beber, dice, y no sé de dónde sacan algunas ideas, no sé de dónde sacan algunas cosas, porque lo que es la palabra de Dios dice que es abstinencia completa, ¿verdad? De alimento y también, por supuesto, de agua, ¿verdad? De líquidos que entran al cuerpo. Es afligir el cuerpo, ¿verdad? Con la intención de recibir el favor de Dios. Bueno, esto que nos habla aquí la Biblia, pues nos da a nosotros una gran enseñanza con respecto al tema del ayuno, y es porque la palabra misma nos declara de que hubo hombres que estuvieron, ¿verdad?, dispuestos a este sacrificio físico para poder así obtener, ¿verdad?, los beneficios espirituales necesarios y el amparo y la bendición de Dios. Dice Moisés en Deuteronomio capítulo 10, versículo 10, dice la palabra, y yo, dice, estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Ahí, esta parte, pues, nos da a entender nuevamente también de que el Señor, ¿verdad?, cuando Moisés subió la segunda vez por las tablas, subió hasta allá, ¿verdad? Y en el versículo 9 dice por ahí en Deuteronomio 9:9, dice la Biblia también lo siguiente: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Esto dice Deuteronomio capítulo 9, versículo 9. El pueblo de Dios tuvo que esperar mientras Moisés había subido a la montaña donde Dios se manifestaría a él. Y dice Moisés, cuando yo subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, y dice, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Nuevamente se repite esto como un testimonio contado por Moisés. Bueno, decíamos esto que era una forma, ¿verdad?, de humillarse delante de Dios el que esto sucediera. En la Biblia nosotros encontramos también en el primer libro de los Reyes el caso de Elías Tisbita, quien, ¿verdad?, también después de haber sido fortalecido por una comida, Elías fue, ¿verdad?, enviado por el desierto y estuvo caminando durante 40 días y 40 noches fortalecido por una comida que ya había comido anteriormente, y cruzó el desierto, hermanos, por 40 días, ¿verdad? Y 40 noches él caminó en el desierto, y se asume de que no se alimentó más hasta haber cumplido ese tiempo.
Esto lo encontramos en la Biblia, en el libro primero de los Reyes, capítulo 19, versículos 7 y 8. Así que miramos ahí en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, y si buscamos los versículos 7 y 8 dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, en el monte de Dios. 40 días y 40 noches, dice, hasta la montaña de Horeb, ¿verdad? Al monte de Dios, a la montaña de Dios. Así que aquí encontramos también a Elías haciendo esta travesía, ¿verdad? En el desierto, pero fortalecido y ayudado, ¿verdad? Por el Señor. Bueno, si miramos nosotros también, ¿verdad? Con detenimiento todas estas cosas, nos damos cuenta que cualquier mandamiento o que viniera posteriormente a esto, pues es porque ellos ya habían vivido y habían pasado por estas situaciones o estas circunstancias para poder ser, ¿verdad?, bendecidos y alcanzados por Dios y obtener aquella misericordia que tanto necesitaban. Ahora, la ley de Moisés, como se conoció posteriormente los escritos de Moisés, la ley mosaica, no usa el término ayunar, pero sí manda en conexión con eso un día que se llama el día de la expiación, el día de la expiación por los pecados del pueblo. En la Biblia encontramos nosotros esa relación que se establece entre lo que es ayunar y el día de la expiación. Hablaba de que la gente debía afligir sus almas. Si leemos lo que dice Levíticos capítulo 16, si leemos lo que dice la palabra aquí en Levítico capítulo 16, versículos 29 al 31, vamos a mirar, ¿verdad? Vamos a mirar con detenimiento que nos habla acerca de esto. Levítico capítulo 16, versículos 29 al 31. Versículo 29 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Aquí, el término utilizado es afligir vuestras almas o afligir sus almas. Ese es el término utilizado en el día de la expiación, y como lo declara, ¿verdad? Tendréis esto por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, harás esto, vas a afligir tu alma, le dijo el Señor a través de Moisés, y ninguna obra haréis tú, ni el natural ni el extranjero. Dice, ¿por qué razón? Bueno, versículo 30 dice: porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. En este día se hará la expiación. La expiación implicaba un sacrificio. Pero no estamos hablando del sacrificio del cuerpo, de afligir sus almas y y solo abstenerse de alimentos y eso, no, sino que hablaba de un sacrificio también que tenía que presentarse, un sacrificio de un animal que tenía que ser muerto para poder expiar por medio de la sangre de este cordero, de este animalito, los pecados del pueblo, En el libro, bueno, ahí mismo en el versículo 31, ¿verdad? Dice: día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo.
afligir sus almas. No, no ordena, no manda el término ayunar, pero sí da una referencia acerca de eso, y por lo menos así lo entendían los judíos practicantes, ¿verdad? Entendían que sí se refería el afligir sus almas al hecho de abstenerse de alimentos, ¿verdad? Y de otras cosas. Bueno, si consideramos nosotros, ¿verdad? Toda esta información que estamos obteniendo a partir aquí de la palabra de Dios, nos damos cuenta que el ayuno tiene un efecto, y es que sí realmente aflige, ¿verdad? Aflige el alma, la persona, aflige su ser, y la persona que deja de alimentarse y de recibir alimento en su cuerpo comienza a sentir un castigo tal vez sobre sí mismo, sobre su cuerpo, una debilidad muy grande, físicamente hablando, y de esa manera afligirse, dice la Escritura, delante del Señor para obtener el favor y recordar así el sacrificio. Y de esa manera también participaban ellos de este mandamiento que les era dado en el día de la expiación. De hecho, se menciona también en el capítulo 23 de este mismo libro de Levítico, y en el versículo 27, dice el 23-27 de Levítico lo siguiente: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Nuevamente la expresión afligiréis vuestras almas. Afligiréis. Entonces la persona era afligida en su cuerpo. Nuevamente decimos, en su cuerpo físico, la persona pues nuevamente, ¿verdad?, era afligida, y la persona tenía que mostrar piedad, ¿verdad? Y verdaderamente participar espiritualmente de este afligir del alma, de este ayuno que nosotros llamamos así, de esta manera. Ahora, también la misma Biblia en Números 29:7, pues bueno, nos habla de eso. Ya habíamos tocado un poquito acá en estos textos, pero en el libro de Números, capítulo 29 y versículo 7, si leemos lo que la palabra de Dios dice así: en el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Aquí nos habla nuevamente de afligir vuestras almas, de afligir vuestras almas. El ayuno en sí viene siendo como eso, ¿verdad? Afligir el alma con el propósito, con la intención de recibir aquel favor de parte de Dios, para que Dios pudiese obrar y actuar en la vida de nosotros. En decir, hermanos, una expresión de afligir vuestras almas, esta expresión en sí misma, ellos la interpretaban, o los intérpretes de la ley podrían considerarla también como, precisamente como ayunar, ¿verdad? Ese es el significado general que se le puede dar. ¿Por qué decimos esto? Bueno, por algunas cosas que aparecen en Isaías 58, y creo que sería que lo que vamos a considerar a continuación, porque Isaías 58 nos da información acerca de esto, pero también una amonestación. Isaías capítulo 58, si usted va conmigo ahí a la palabra de Dios, andamos, ¿verdad?, navegando en la Biblia. Hermoso el mensaje, buscarlo, navegar, ¿verdad?, en la palabra de Dios. En Isaías capítulo 58, versículo, si lee conmigo el versículo 3, dice así: ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Bueno, vamos a ver, les decía que había amonestación en esta parte, y es el hecho de que había personas, ¿verdad?, que muy religiosas,
¿verdad? Muy supuestamente serviciales a Dios, y estas personas en sí ofrecían un sacrificio de ayuno conforme a lo que se les había ordenado, afligían sus almas, no ingerían alimentos ni bebían nada de ningún tipo, pero esto no les servía de mucho, porque ellos, en lugar de obtener bendición, obtenían una reprensión de parte de Dios. Pero ¿cuál era la razón? Es porque el sacrificio físico que una persona haga, si no está en consonancia con su condición espiritual, con su forma de vida, con su forma de ser, con su forma de llevar las cosas y con la forma de conducirse en la sociedad en la que nos ha tocado vivir o en la que les tocó vivir a ellos, entonces se convierte en algo malo, es decir, no algo bueno, porque en lugar de obtener bendición podríamos obtener una reprensión. ¿Por qué decimos esto? Miren, fíjese que dice el Señor aquí en su palabra, dice, me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Así dice el Señor. Entonces, y ahí dice, porque dicen ellos, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Aquí, por ejemplo, usted, ¿verdad? Que es una persona de Dios y que busca de Dios, pero usted es injusto con las demás personas, es injusto con su familia, es injusto con los vecinos, es injusto con sus trabajadores, si usted tiene trabajadores, es injusto pues con sus empleados. O sea, su forma de vida, usted dice, bueno, yo voy a ayunar, pero mis trabajadores, tengo que obligarlos a que vayan a trabajar y que hagan esto y que hagan lo otro, y usted está allí como alguien que está preocupado más por el beneficio y la entrada económica de su negocio que por realmente ser de bendición. Entonces el Señor dice aquí en su palabra, ¿verdad? Dice él, porque dice en el día de vuestro ayuno, dice, buscáis vuestro propio gusto, dice, vuestro propio gusto. O sea que el ayuno, hermanos, no es para darle gusto a la gente, o sea, no es para mi propio gusto, sino al contrario, ¿verdad? Debe ser para darle satisfacción a Dios y agradar a Dios, y de esa forma obtener el favor de Dios. Pero si una gente dice ayuno, ayuno y ayuno, y Dios me tiene como olvidado, bendice a los demás, pero a mí no me bendice, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Como si usted viviera en una santa justicia y realmente en su condición está haciendo algo incorrecto, está haciendo algo malo. Entonces no, incluso el juzgar a la demás gente también es algo injusto. No debemos andar juzgando a los demás. De hecho, la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero muchos de nosotros pasamos mandando al infierno a mucha gente. Pasamos mandando al infierno al vecino porque hace alguna cosa, a la vecina, al trabajador, al compañero, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pasamos en eso y no debemos hacer ese tipo de cosas, ni ese tipo de aseveraciones, ni ese tipo de juicios, ni nada de eso, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque también la Biblia nos relata el caso de un hombre fariseo que se fue al templo a orar, y estando allá, ¿verdad?, alzando sus ojos, decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y comienza a compararse con las demás personas, poniéndose él como mejor ejemplo, diciendo, ¿verdad?, yo, ¿verdad?, doy el diezmo de todo lo que gano. Yo ayuno 2 veces por semana. Yo, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y el Señor dice, no, no.
más que el otro decía, Señor, sé propicio a mí, sin levantar el rostro, ¿verdad? Sé propicio a mí, pecador, decía. Entonces, de nada sirve que una persona esté ayunando y haciendo ese tipo, si su forma de conducirse es como el de una mala persona. Entonces tiene que aprender a ser buena persona. Tiene que aprender a producir en sí misma algo que sea deseable para las demás personas y también para Dios. Recordar que cualquier cosa que nosotros hagamos buena para el prójimo, la estamos haciendo para el Señor. Por cuanto lo hiciste por uno de estos pequeñitos, dice el Señor, a mí me lo hicisteis. Entonces, cada uno de nosotros debe tener esa plena conciencia de lo que hoy estamos aquí enseñando. Porque el versículo 4 de aquí de Isaías 58 dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto, dice el Señor. O sea, que hay gente que ayunaban, ¿verdad? Y ellos se congregaban para hacer el ayuno, se congregaban juntos, y lo que hacían, dice, contiendas y debates, dice. Contiendas y debates. Imagínese usted cómo pasaba esa gente peleando, ¿va? Porque el debate es como una especie de pleito argumentado. Y dice ahí, para contiendas y debates, dice, ayunáis vosotros, dice el Señor. No, tampoco. La gente pleitista no le gusta al Señor. Si usted es una gente pleitista, de nada le sirve que usted esté ayunando, esté haciendo sacrificios, esté haciendo cosas. Usted no puede estar en esa condición si usted es una gente pleitista, que le gusta imponer su criterio, que le gusta debatir y contender y estar en ese dime, en ese te diré. No, ¿verdad? Eso no es correcto. Aquí lo estamos aprendiendo nosotros porque es lo que dice el Señor. Miren, dice el Señor, y ese es el ayuno que yo escogí, dice. De hecho, eso es lo que dice el siguiente versículo, porque dice, es tal el ayuno que yo escogí, dice, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis eso ayuno? ¿Y día agradable a Jehová? Y luego dice él lo que él quiere, lo que Dios quiere. Esto es lo hermoso. Lo que Dios quiere que hagamos nosotros, dice así, no es más bien el ayuno que yo escogí, el desatar las ligaduras de la impiedad. O sea, que ya no ande siendo impío, que ya no sea impío, que ya no siga en la impiedad, que siga en la fe de Cristo, que siga creyendo en el Señor, en sus promesas y obedeciéndole a Él. Dice, desatar las ligaduras de impiedad, ya. Desatar, dejar de ser mala persona, dejar de ser impío y buscar las cosas de Dios verdaderamente como Él lo requiere. En segundo lugar, dice soltar las cargas de opresión, soltar las cargas de opresión. Significa ya dejar de oprimir, ya dejar de ser tan áspero con la gente, con los empleados, con la gente que depende, etcétera, etcétera, y ser buena persona, ser tenido por buena persona, por buen administrador de Dios y no por lo contrario. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Y dice, y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Que rompáis todo yugo, el de esclavitud, el de cualquier cosa que pudiera estarlo atando. Hay muchas cosas que de repente nos atan. Por eso el apóstol Pablo dice, despojaos de todo peso, dice, despójense de todo peso. Ahora bien, dice también, no es que partas tu pan con el hambriento, o sea que compartas, y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, sino que lo ayudes, ¿verdad? Sino que le des ayuda. Esto es lo que dice, que comparta, que sea de bendición, que usted pueda ser de bendición para las demás personas también, ¿verdad? Esto, dice él, es el verdadero ayuno que yo quiero. O sea, no es el sacrificio del cuerpo en sí lo que él quiere, el sacrificio físico. Si bien el sacrificio físico es bueno, con buenos propósitos, pero lo que el Señor quiere, más que ese ayuno, es el verdadero ayuno, que es
estas características que aparecen aquí: dejar de ser impío, aprender a ser buena persona, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompa todo yugo con el mundo, que lo mantenga atado con el mundo, y que parta o que comparta su pan con el hambriento, y que a los pobres les dé albergue, les dé una casa o les dé lugar donde estar, porque ellos no tienen casa, no tienen donde estar. Que sean de bendición, que sea de bendición usted si puede para ellos. Eso es lo que nos dice, que cubras a la gente al desnudo, dice, y que no te escondas de tu hermano. Entonces cuando hagas esto, dice, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Mire usted lo que dice aquí, qué hermoso. Adelante va a ir tu justicia, dice, delante de ti va a ir tu justicia, y hasta la gente misma lo va a reconocer. Y dice, y detrás de ti va a ir la gloria del Señor. La gloria del Señor te va a ir acompañando todo el tiempo. Qué hermoso mensaje, hermanos, en esta hora que hemos compartido. Creemos que cada uno de nosotros pues puede, ¿verdad?, ser bendecido, ¿verdad?, ser bendecido por nuestro Dios, ser bendecido por nuestro Padre Celestial. Mire qué hermoso lo que la palabra aquí nos dice, nos enseña. El verdadero ayuno, dice, dejar el camino ya de la impiedad. Usted que es nuestro amigo y ha estado viviendo tal vez lejos de la voluntad de Dios, Dios le dice, mire, lo que yo quiero de usted no es que sacrifique su cuerpo tanto en el ayuno y que usted se sacrifique físicamente. Lo que yo, dice el Señor, quiero es que usted deje la impiedad, se vuelva al camino del Señor, desate las ligaduras de todo yugo que lo pueda estar amarrando al mundo, y que usted se vuelva para con Dios y que haga lo justo, que le dé de comer al necesitado si usted tiene alimento, si tiene ropa para cubrir también, si tiene una casa, un techo que les pueda dar albergue, que les pueda dar un lugar donde reposar a aquellos que realmente, verdad, lo necesitan. Y por supuesto que no haga trompeta de las cosas que usted hace, ¿verdad? No salga ahí diciendo, yo le di comida a aquel, yo le di comida al otro, yo le di techo a este, yo le di techo al otro, yo tal cosa. No, la justicia del Señor irá delante de nosotros, porque Él es quien nos justifica. Y luego dice, y la gloria del Señor nos va a acompañar siempre si nosotros hacemos estas cosas. 40 días y 40 noches, Moisés y Elías, ¿verdad?, tuvieron un ayuno, y esto les sirvió, bueno, a Elías para vencer a los más de 450 profetas de Baal, ¿verdad? Y Moisés, pues, cuando trajo y entregó las tablas, pues convertirse en el gran patriarca, ¿verdad?, que fue, y en el gran profeta del Señor, para que su ejemplo no fuera mal ejemplo, sino buen ejemplo, el de Moisés, que siempre anduvo en los caminos del Señor. Si usted ha estado viviendo alejado de los caminos del Señor, la invitación es para que usted le busque, para que usted venga al Señor en este día, que usted pueda, ¿verdad?, acercarse a Dios y ofrecerle a Dios ese sacrificio precioso que es su ser, ¿verdad?, apartándose de todo lo malo, porque eso es lo que dice el Señor, ¿verdad? Dijo al hombre, he aquí que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el apartarse del mal, la inteligencia. Así que no me resta nada más pues darle las gracias, ¿verdad?, a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este estudio, y por supuesto pedir siempre la bendición y la guía. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros y eterno resplandor, por siempre gozaré.